Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos de Jesús y la Red. Estamos nuevamente con ustedes tratando de glosar un poco este tema sobre la salvación. Pero antes queremos orar y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites poder estudiar tu palabra. Pedimos que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, tú nos dé la sabiduría, entendimiento y que sea tu Espíritu Santo el que ministre y que nos ilumine, Señor, en este estudio, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada hablamos sobre la salvación y hablamos en manera general. Dimos 15 palabras de la salvación, lo que tienen que ver con la salvación. Hablamos del orden de la salvación o el orden salutis, que vamos a hablar un poco hoy, y del plan de salvación también mencionamos sobre eso, ¿no? Pero queremos concentrarnos en este precioso día en lo que es el ordis de la salvación, o sea, el orden de la salvación. Y porque es un tema bastante interesante. La semana pasada nosotros enseñamos un poquito este cuadro sobre la salvación y sobre cada uno de estos pasos. Entendemos de que muchas veces cuando escuchamos cosas nuevas, a veces dudamos de ellas o no estamos muy de acuerdo en algunas cosas y eso es natural y normal, pero vamos a tratar de usar la Biblia hoy para poder entender un poquito de lo que estamos hablando. También dijimos que la salvación tiene tres tiempos, ¿no? El pasado, que es soteis, el presente, sosomenos, y el futuro, sotesomenos. Eso es en el griego. Están esas palabras en la Biblia cuando habla de la salvación he sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Vamos a tratar más adelante un poquito sobre ese tema, pero quiero que nos quitemos de encima ese orden salutis, o sea, el ordo salutis, perdón, o sea, el orden de la salvación, y que veamos cada uno de esos pasos o de lo que está sucediendo, de lo que Dios está haciendo. Nosotros oímos, ¿verdad? Es el plan de salvación, oír, ¿verdad? Y ahí confesamos, y ahí pues por último nos bautizamos. Pero hay un orden que está sucediendo y que a veces no lo entendemos y que está en la Biblia. Y son esos puntos que hemos señalado y hablado sobre ese orden de la salvación. Ahora bien, a veces no se habla mucho de eso porque a veces puede ser un poco problemático o puede ser difícil de entender o de explicar muchas veces, porque hay que leer mucho y hay que tratar de ponerle toda la atención y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos ministre y nos hable. Dijimos que hemos entrado en este tema porque no podemos pensar y creer que un simple bautismo en agua va a darnos la salvación y el perdón de pecados. El perdón de pecados, el pecado es un tema muy amplio, así como la salvación. Desde el momento en que la primer pareja cae allá en el jardín del Edén, o sea, Adán y Eva, pecan, ¿no? Hay una doctrina del pecado que habla sobre la jarmatología, o sea, donde habla sobre lo que es, o sea, el errar el blanco o errar el camino, ¿verdad? Establecido por Dios, y eso es lo que sucedió con nuestros padres, ¿verdad? Hablando naturalmente, los padres de la naturaleza humana erraron el blanco, ¿no? Que Dios les había puesto y desobedecieron, ¿verdad? El camino que tenían que caminar. Dios, en el juicio que hay en el Edén, donde le condena a la serpiente y le da las consecuencias del pecado al hombre y a la mujer, pero también hay un mensaje de salvación, de redención, donde Dios iba a mandar un redentor.
Vemos que en Isaías 45, 49, 26, el mismo Dios dice, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, ¿verdad? Entonces, por eso le llama el quinto evangelio a Isaías, porque habla mucho de la venida de Jesucristo y de que Dios iba a dar un Salvador. Entonces, por eso nosotros creemos fundamentalmente que la salvación solo puede venir a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también hay algo más importante que a veces no vemos y es el trabajo del Espíritu Santo en, en la obra de la salvación. Y eso es lo que no entendemos muchas veces. Como muchas veces confundimos el bautismo en Jesús y el bautismo de Jesús, ¿no? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, yo a veces pensaba en esto, pero no entendía y no tenía la respuesta y no entendía de que cómo, si la resurrección de Lázaro era la misma que la resurrección de Jesús y son dos resurrecciones diferentes. Y entonces cuando nosotros llegamos a entender que son dos resurrecciones diferentes, entonces entendemos el plan de salvación de Dios y entendemos cuando Juan está hablando de nacer del agua y del espíritu y vamos a entender todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar, Jesús no nace a una vida o no resucita a una vida antigua como la que resucitó Lázaro. Lázaro resucitó a su misma vida y por eso dice la Biblia y los apóstoles decían, primicia es el Señor Jesucristo. Entonces es una resurrección por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra dentro de nosotros. Por eso alguien dijo por ahí, un teólogo, el Padre perdona, el Hijo salva y el Espíritu purifica. Entonces nosotros debemos de entender que el plan de salvación es mucho más grande, más complejo de un simple bautismo en agua, que lo que hace nomás es una representación. Ahora, quiero sacar eso de un lado. Entonces, ahora, hay un orden dentro de la salvación y lo podemos ver dentro de la Biblia. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Vamos a encontrar algo bien interesante ahí sobre este orden de la salvación y me llama mucho la atención que viene después de ese texto precioso del 28 donde dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, ¿verdad?, les ayudan a bien. Pero el 29 dice, porque a los que antes conoció, ahí vamos viendo ya un orden, ¿verdad?, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces quiere decir que los que antes conoció, a estos los predestinó. En otras palabras, a esto, ¿verdad? Los eligió, los predestinó. Entonces, ¿para qué? Para que fuesen salvos. Ahora, yo sé que muchos estarán pensando en el individuo, ¿no? Cuando se habla de una preexistencia, cuando se habla de la predestinación, entonces creemos muchas veces que Dios predestinó a unos para ser condenados y otros para ser salvos. No, Dios no es tan ingrato para hacer eso y dejaría yo de creer en ese Dios. No, hay una preexistencia de la salvación. O sea, Dios predestinó, o sea, formó este plan para que nosotros, al habernos apartado de ser imagen de Dios, de tener una presencia constante de Dios, entonces Dios nos dio este plan de salvación para que pudiéramos acercarnos a Él a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Dios manda a Jesucristo como nuestro único Salvador. Él muere en la cruz haciendo el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, somos llamados. Dentro de esa predestinación somos llamados, ¿verdad?, a aceptar el mensaje de Jesucristo. Amén. Ahora, yo sé que muchas veces nos cuesta a nosotros entender esa elección, ¿no?, que Dios ha hecho, porque muchas veces pensamos, y vuelvo y repito, en que hemos sido predestinados unos para ser salvos y otros para allá, y a todos nos va bien y a todos aquellos les va a ir mal. No, vuelvo y repito, hay una preexistencia, hay algo que Dios se planeó
planeó en el futuro. Y van a ser salvos aquellos que, como dice la siguiente palabra del orden, es llamados, ¿no? A los que son llamados. Pero antes de ir a eso, quiero que veamos en Efesios capítulo 1 y versículos 3 y 4, amén, estando todavía en ese punto de la elección, de la llamada, perdón, no llamados todavía, de la elección o la predestinación. Y dice el versículo 3 y versículo 4, me encanta mucho el 3, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, Dios escogió a todos, nos escogió a todos, amén, para ser salvos. Pero el detalle muy importante se encuentra en el siguiente orden de la salvación, que tiene que ver con el llamado, ¿ok? Llamado. Ahora, si leemos nosotros en Romanos capítulo 10 y versículos 14, amén, 10, 14 y 15, amén, 10, 14 y 15, el apóstol Pablo dice, estamos en el punto, acuérdense, del llamado: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Amén. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces quiere decir de que hay un llamado, y el llamado viene a través de la predicación del evangelio. Ahora, no todos están receptibles al llamado. ¿Cuántas veces hemos tenido que rogarle a la gente para que venga Cristo? A gente con problemas, con dificultades, y le decimos: mire, venga Jesucristo, Él puede ayudarte en tu situación, en tu problema. Él puede fortalecer tu vida. Y hay gente que cierra su oído, amén. Y son llamados igual que usted y que yo, y que hemos aceptado el llamado del Señor Jesucristo. Entonces, no, hemos sido predestinados, todos hemos sido predestinados a la salvación, porque la salvación es para todos, amén. Y lo único que hay que hacer es aceptar el llamado que Jesucristo, o que Dios más bien, nos está haciendo a través de Jesucristo, y amén, a través del Espíritu Santo. Muchas veces la gente le cierra su corazón al Espíritu Santo y no pueden ser contristados, amén, no pueden ser conmovidos, no los conmueve nada. Si vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, antes del versículo 38, donde habla de arrepentirse y todo, los que están escuchando el mensaje de Pedro preguntan: ¿y qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué hacemos? Y le dice: bueno, arrepiéntanse, ¿verdad? Y crean en el Señor Jesucristo y bautícense para perdón de pecados, amén. Entonces, lo que está diciendo es: vengan, ¿verdad? Acepten ese llamado que se les está haciendo y abran su corazón para que el Señor Jesucristo pueda entrar en la vida de ustedes. Ahora, el problema es que muchas veces la gente no quiere entender a ese llamado. Mucha gente cierra sus oídos al clamor del Señor. Y entonces ahí está el detalle, dijo ese gran filósofo Cantinflas. Entonces Dios trata a través de la salvación, tratando de tocar nuestra voluntad, tratando de tocar nuestro interior, amén, pero le cerramos nuestro oído interno al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Por eso dice que cuando venían en el libro de los Hechos y aceptaban al Señor Jesucristo, se bautizaban, hacían caso al llamado de Dios, dice que venía la presencia de Dios, y oiga, y muchos hasta hablaban en lenguas, y habían un montón de situaciones que se daban dentro de las personas, amén, pero tenían que aceptar ese llamado. Entonces, dentro del orden de la salvación, recuerde, hoy hemos visto, después vamos a seguir viendo otros puntos más. Hablamos sobre la elección, o sea, la predestinación, y vimos Romanos 8,
¿verdad? Versículo 29 y también Efesios 1, 3, 4 y luego el llamado en Romanos 10, 14, 15 y cómo irán si no hay nadie que les predique. Y también la Biblia dice que por la prédica del Evangelio, por la prédica de la palabra del Señor, o sea, la gente venía y aceptaba o la gente viene y acepta al Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo es el que está obrando dentro de la vida de las personas. Si las personas no cierran su oído, si las personas no cierran ese llamado que Dios le está haciendo. Pero cuando la persona cierra ese llamado, cuando la persona cierra su corazón, entonces esa persona se sale de la voluntad de Dios y de la predestinación de Dios de haberlo elegido para salvación. No es que Dios haya escogido a unos para salvarse y a otros para condenarse, no. Hay una elección, Dios nos escoge a todos. Dios hace nos da a Jesucristo para que todos pudiéramos ver, amén. Es cuando Moisés levanta la serpiente allá en el desierto, dice que los que miraban la serpiente eran salvados, ¿verdad? Pero los que no, no. Entonces, de la misma manera, los que miramos ese sacrificio que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es, amén. Entonces, y aceptamos ese llamado de arrepentirnos y de abrir nuestro corazón al Señor, entonces el Señor obra en nuestra vida, ¿verdad? Viene y nos sella con su Espíritu Santo, pero eso es otro punto más adelante. Así que, mis hermanos, espero que el Señor bendiga sus vidas, fortalezca sus corazones y que estaremos la próxima ocasión hablando sobre este tema. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les fortalezca.